Muy buenas tardes para todos, sean ustedes bienvenidos nuevamente a una transmisión más de nuestra Iglesia Renaciendo en Cristo, compartiendo la fe, el amor y la esperanza por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles en este momento para que pongamos este espacio, este tiempo en las manos de Dios. Oremos para escuchar el mensaje de este día. Padre que estás en los cielos, damos gloria, damos honra y damos alabanza delante de ti, Señor. Agradecemos este tiempo en el cual nos permites estar en tu presencia, Señor, maravilloso. No soy más que un instrumento tuyo, no soy más que un instrumento para que tú hables a través de tu bendita palabra. Dios, guíanos en el mensaje de esta noche. Permite, mi Señor, que este mensaje llegue a lo profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, y pueda ser un desafío en este día para nuestros cambios y nuestras transformaciones. Señor, gracias porque tú has venido alentando nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Y aunque las cosas en este momento no pintan bien y cada vez se ven más dificultades a nivel de esta pandemia, la esperanza de todo creyente está puesta en ti y en tu divina salvación. Mi Dios y mi Salvador, acá estamos nuevamente para escuchar la voz a través de tu bendita palabra, para escucharte, obedecerte y querer, Señor, que sea hoy el consuelo para nuestras vidas, el bálsamo para nuestros corazones, el refugio para nuestras almas. Dios, tú que todo lo sabes y que sabes cómo está el corazón de cada uno de los que escuchan esta palabra en esta hora. Sé tú, Señor, propicio a cada uno de nosotros conforme a tu amor, conforme a tu fidelidad y conforme a tu misericordia. Habla, Padre maravilloso, a la vida de cada uno de nosotros. Muéstranos el camino a seguir y sobre todo, Señor, a no desviarnos del camino, a mantenernos firmes en ti y en tu verdad. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz y el amor tuyo reinen sobre nuestras mentes y sobre nuestros corazones, y quieras tú, Señor, tener misericordia del mundo entero y que cese esta pandemia según sea tu bendita y santa voluntad. Agradecemos también por este tiempo que estamos viviendo, en el cual hemos aprendido y hemos reflexionado mucho acerca de la vida y de las prioridades que antes teníamos y las prioridades que hoy tenemos. Y definitivamente, mi Señor, cuando tú eres la prioridad de nuestras vidas, las cosas son diferentes, nuestro pensamiento es diferente y nuestra manera de hablar y de actuar es totalmente diferente. Guíanos para que sigamos permaneciendo firmes en la fe que nos has dado por medio de nuestro Señor Jesucristo, que seamos obedientes a tu palabra y a tu verdad. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Mantén firme la iglesia. Avívala, Padre Celestial, en estos momentos, que la iglesia sea de gran refugio, de gran esperanza para todos aquellos a los cuales se acercan, Señor maravilloso, que seamos luz en medio de la oscuridad y también esa sal que le den sabor a este mundo en el cual estamos viviendo hoy, en el cual hay tanta depresión, hay angustia, hay ansiedad, Señor, y hay tanta incertidumbre. Tú eres nuestro consuelo, Señor, y como decía el salmista, en uno de sus salmos, Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los cielos, del Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿A dónde iré, Señor, para encontrar tu refugio, sino a ti, mi amado Dios? Y en esta tarde agradecemos el privilegio que nos das de escuchar y de compartir tu palabra. Gracias, Señor, en Cristo. Amén. Bienvenidos todos nuevamente a este espacio que tenemos de predicación. Hemos venido estudiando una serie en el libro de los Hebreos, serie a la cual hemos titulado Manteniendo firmes en la fe, y serie que le daremos final el día de hoy. Hoy terminaremos con esta serie que hemos estado estudiando a través del libro de los Hebreos. Sabemos que los Hebreos fue un pueblo que se le escribió, cuyo autor no tiene nombre, no sabemos quién lo escribió. Muchas veces se le ha atribuido al apóstol Pablo, pero realmente no se sabe quién escribió este libro. Pero algo sí se sabe del autor de esta escritura, y es que tenía mucho conocimiento sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo hebreo y sobre todo sobre la ley. Y tenía mucho conocimiento sobre la gracia que era por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es este autor el que precisamente empieza a hablarle a aquel pueblo hebreo de las circunstancias que estaban pasando de dificultad, de los temores que habían en su corazón y del deseo que había llegado a sus vidas de volver atrás al judaísmo, nuevamente rechazando la gracia que fue por medio de Jesucristo
y yendo nuevamente a la ley y a las costumbres que venían durante mucho tiempo. Ellos no lo hacían de gusto, tampoco habían regresado, había en su mente ese pensamiento, porque de verdad tenían mucho temor por lo que estaba sucediendo. No sabían cómo esconderse ni cómo librarse de la persecución tan severa que estaba pasando en este momento. Y el autor de los Hebreos, en su sabiduría, empieza a hablarles acerca de toda la ley del pasado, pero también los lleva a la gracia que es por medio de Jesucristo y les hace una advertencia, les dice, ustedes si vuelven atrás estarían crucificando nuevamente a Jesús y no estarían escuchando sus palabras ni obedeciendo sus palabras. Y les hace un recorderis de todo lo que había pasado allá en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Éxodo, cuando estuvieron en el desierto. Él les recuerda todo lo que sucedió en el desierto y la manera en que Dios se les manifestó y se les reveló. Pero los trae al contexto actual de cómo Dios se les reveló por medio de nuestro Señor Jesucristo y ahora a nosotros también se nos ha revelado. Hoy vamos a estar estudiando los versículos, el capítulo 12, los versículos del 25 al 29. Y quiero invitarlos a que vaya ahí a la escritura, vamos a leer esa palabra en esta tarde. Dice la bendita palabra de Dios, en la versión Reina Valera. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechares al que os amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esa es la palabra de hoy. El título de nuestro pasaje, de nuestra predicación el día de hoy es de lo inmovible, de lo movible a lo inmovible. ¿Qué es lo movible? Algo que puede ser quitado o erradicado o cambiado. Lo inconmovible es aquello que no puede ser ni quitado, ni cambiado, ni erradicado. Es lo contrario. Y hoy el escritor nos empieza a hablar acerca de lo que estaba sucediendo en la vida de los hebreos que ya hemos contextualizado. Y es que la semana pasada estuvimos hablando acerca del camino y de los obstáculos que se nos pueden presentar en el camino de la fe. Y que Pablo decía muy claramente que él había corrido la buena carrera y había terminado, había logrado llegar a la meta. Y esa meta precisamente se cumple cuando Pablo, aún tratando de ser convencido para que no subiera a la ciudad donde iba a ser decapitado, Pablo dice, yo ya debo de ir allá. Pablo estaba completamente convencido que su tiempo en la tierra había finalizado y que él había hecho las cosas para el Señor y que en este momento él podía partir de este mundo con la confianza y la esperanza de que se reencontraría con nuestro Señor Jesucristo. Antes de eso, Pablo había declarado varias veces que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia, y expresó de ciertas maneras que él prefería estar al lado del Señor que estar en esta tierra. Pablo tenía una cosmovisión muy diferente a la nuestra, no estaba ligado a las cosas del mundo ni a las cosas materiales, porque antes había dicho también que todas las cosas él las estimaba por basura por amor al Señor. No estaba menospreciando aquellas cosas, simplemente él, Pablo, tenía un objetivo en mira, y el objetivo era la santidad y la obediencia a Cristo Jesús. No sabemos si es Pablo quien escribe esta carta, pero la persona que escribe esta carta pudo haber sido discípulo de Pablo y había conocido todas estas cosas que Pablo había enseñado y que había firmemente, por su ejemplo, mostrado cómo debería de vivir un hombre y una mujer que aman, creen y sirven al Señor. Y el escritor de la carta a los Hebreos precisamente hoy nos recuerda esas cosas y les dice, mirad que no desechéis al que habla.
¿A quién se refería él allí cuando estaba diciendo, mira que no desechéis al que habla? Pues el autor de los Hebreos, a versículos anterior a los que estamos leyendo, había hablado acerca del Sinaí. Allí en el monte Sinaí había descendido la presencia de Dios en el tiempo de Moisés y Dios había hablado de manera audible. Cuando el pueblo empezó a escuchar la voz de Dios, le pidieron a Moisés que por favor le dijera a Dios que se silenciara, que mejor hablara a través de Moisés y no hablara él directamente porque tenían mucho miedo. Era tal la santidad del lugar donde el Señor estaba posando y reposando en ese momento que se le prohibió a los animales inclusive que se acercaran al monte, porque si ellos se acercaban a cierta distancia del monte, morían. Era la santidad y el reflejo de Dios era tan grande y tan soberano que traía muerte aún a los animales. En ese contexto en el cual los hebreos tenían muy claro la ley y cómo el Señor había orado en aquel tiempo de aquella manera, el predicador nos lleva a decir, ahora Dios habló desde los cielos. Sigamos leyendo para que entendamos. Dice así, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestó en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde el cielo. Tenemos que tener claro que en esa vez Dios habló desde la tierra porque estuvo en el monte Sinaí, pero también él muchas veces habló desde el cielo. Pero ya había llegado nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo Dios encarnado como hijo, para llevarnos el mensaje de Dios y de salvación. A eso se refería el autor en este texto cuando les estaba recordando que en el monte Sinaí habían escuchado hablar a Dios desde la tierra, pero que ahora escuchaban hablar a Dios desde el cielo, porque su Hijo amado estaba sentado junto al trono de Dios y él ya había estado acá en la tierra y había hablado de diversas maneras y nos había dejado claridad de la palabra. En ese punto es donde el autor les hace amonestación de no desechar. La palabra desechar es quitar, es arraigar, es botar, es no permitir, es no tener en cuenta lo que Dios tiene para nuestras vidas. En Mateo vemos cómo Jesús dice, en Mateo se visualiza esta palabra desechar también cuando dice la palabra acerca de los edificadores desecharon la piedra angular, hablando de Cristo como lo que se estaba desechando. En este texto nuevamente se retoma esa palabra desechar, que es, si yo desecho la palabra, estoy desechando al mismo Cristo. Y en la amonestación con la cual el autor comienza esta carta a los hebreos, él comienza diciéndoles que si ellos vuelven al judaísmo, están desechando al mismo Cristo y están haciéndole como si fuera a morir por segunda vez. Aquí nuevamente él les está recalcando a los hermanos que si ellos no se han desviado del camino, que si no se han salido del camino, uno de los recursos que tienen para ser inconmovibles en este caminar cristiano es escuchar la voz de Dios que proviene desde el cielo. Y esa voz es la voz de la palabra. Hay un autor, un gran pastor y autor que se llama Miguel Núñez y dice que si tú quieres escuchar la voz de Dios, debes leer la palabra y que si tú quieres escuchar la voz de Dios audible, lee la palabra en voz alta. Y es a eso lo que el autor se refiere. ¿Cuál es la palabra que le está diciendo? No desechéis la palabra de Dios, la palabra de Jesús que está aquí y hoy está presente para nuestras vidas. Si bien era algo que podía proteger a los hebreos del pensamiento que tenían de volver atrás, hoy, hermanos, el autor de los Hebreos a usted y a mí nos está protegiendo también y nos está amonestando. No desechen las palabras de Cristo. Cuando usted y yo predicamos la palabra de Dios, pero cuando predicamos la palabra de Dios con fidelidad, con relevancia a lo que ella está aquí impregnada, no con nuestro pensamiento, no con nuestras propias conclusiones, ni con nuestro parecer, sino
como ella misma la interpreta y como ella misma se interpreta en su propio contexto. Entonces, cuando la gente rechaza esto, no está rechazando nuestra predicación, no me está rechazando a mí, está rechazando al propio Jesús, porque son sus palabras. Pero hago claridad, hermanos, nosotros no somos la persona que tiene aquí significado, no somos más que el mensajero, pero realmente el que es digno es el mensaje de Dios. Cuando él proviene de la palabra y de la escritura, con fidelidad y con confianza en lo que se está diciendo. Y para eso es necesario, hermanos, quizás ustedes a veces se pregunten, ¿por qué los predicadores hoy en día recurren tanto a la historicidad, a la cultura y hacen tanta relevancia en lo que pasó a nivel de toda la escritura? Porque es la manera, mis queridos hermanos, de mantenernos más centrados en el mensaje de Dios y poderlo traer a nuestra actualidad, a nuestra realidad, a nuestra propia cosmovisión. Para ninguno de nosotros es ahora extraño escuchar que se estaba hablando del tiempo del coronavirus, una pandemia que está extendida por todo el mundo y que ha traído desgracias, muchas desgracias, ha traído quiebras, pérdidas humanas, pérdidas familiares, pérdidas de relaciones, porque hoy confinados poco nos podemos relacionar unos con otros. Pero también hay que ver el lado amable y positivo de las cosas. Ha mostrado grandes beneficios, ha traído transformación a los corazones de la humanidad, nos ha hecho sensibles los unos por los otros, nos ha convencido que la verdadera satisfacción no está en el consumismo, no está en lo que tenemos o en lo que queremos o deseamos tener, que más bien la verdadera alegría y gozo está en lo que ya nosotros somos y cómo a través de lo que somos podemos compartir, bendecir y ayudar a otros. Esa es nuestra realidad. Muchos que decían no creer en Dios, hoy están creyendo en Dios. Muchos que desechaban la palabra, hoy están escuchando la palabra. Y eso realmente es el propósito de lo que está sucediendo, de toda esta pandemia. Ese es el objetivo de Dios sobre este mundo. Dios tiene miras para este mundo, tiene un propósito para este mundo. Y el mismo autor de los Hebreos nos revela cuál es el propósito de Dios. Y aunque en aquel tiempo ellos no vieron visible esa promesa, tú y yo a lo mejor sí podemos ver visible esa promesa. Y ellos la experimentaron estando en tierra. Porque cuando predicamos el Evangelio, olvidamos el aquí y el ahora. A veces hablamos del pasado y hablamos del futuro, de lo porvenir, de lo que nos espera en el reino de los cielos. Pero la promesa de Cristo, mi hermano, es que desde hoy tú puedes disfrutar de esas bendiciones de su gracia y de su reino. Lo que el autor de los Hebreos los lleva a culminar es que ellos pueden entrar en el reposo del Señor. Y hoy es un día especial para que tú y yo podamos entrar en ese reposo del Señor. ¿Cuál es ese reposo del Señor? Es poder confiar en Él completamente, es poder descansar en Él completamente, mi hermano. No importa qué está sucediendo a nivel mundial, Dios tiene un propósito y un plan sobre todo esto. Él no nos ha abandonado porque Él lo prometió. Estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos y no ha llegado el fin. Entonces esa promesa sigue vigente para contigo y para conmigo. Pero hoy la advertencia es que nosotros no podemos rechazar la palabra y debemos de estar prestos para escuchar la palabra que se nos viene desde el cielo. Quizás usted se pregunte ahí donde está sentado, ¿y cómo sé yo que es la palabra de Dios desde el cielo cuando hay tantos telepredicadores ahora, cuando tantos hablan del mensaje de Dios, cuando todos están en mira a llevarnos al conocimiento de Dios? Tú mismo puedes observar en la palabra, puedes leer y puedes definir si lo que te están diciendo está a la luz de la escritura o si estamos pervirtiendo o quizás destruyendo el mensaje de Dios con nuestras propias opiniones. Es necesario que estos mensajes que tú escuchas día a día, nuevamente tomes tu escritura y de manera tranquila, de manera con más tiempo puedas observar y leer toda la escritura. Hasta acá, el escritor de los Hebreos
les está haciendo una amonestación y les está diciendo, no pueden desechar lo que ustedes están escuchando en esta hora, porque Dios ha hablado desde los cielos, pero ahora Él ha prometido. Aquí viene una promesa de parte de Dios, diciendo, a una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Cómo que conmoverá la tierra y los cielos? ¿Sí? Cuando la presencia de Dios descendió, volvemos a la figura del Sinaí, cuando la presencia de Dios descendió sobre el Sinaí, los montes se estremecieron, o sea, hubo como un temblor de tierra, pero muy fuerte, los montes se estremecieron. También allí habían truenos, habían relámpagos, había bajado una nube que cubría todo la parte del monte y no dejaba ver, pero se veía que allí había un gran estruendo, algo estaba pasando. Claro que sí, no era nada más y nada menos que la presencia de Dios sobre la tierra. Y cuando el mismo Jesucristo muere en la cruz del Calvario, la Escritura narra que hubo un temblor y que fue tan fuerte lo que pasó y que no solamente hubo ese temblor, que se oscureció y que cuando Jesús muere, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasga desde arriba hasta abajo, todo se rasga, todo fue movible, y a eso es lo que el autor se está refiriendo en ellos. Les está refrescando la memoria de lo que pasó en el Antiguo Testamento, pero de lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo y cómo Él mismo a través de su muerte rasga el velo para que nosotros podamos entrar a su presencia y contemplar la hermosura de Dios, porque su gracia nos hizo merecedores, su sacerdocio nos hizo aptos para poder entrar ante Él. Y esa es la promesa que Dios tiene para nosotros. Es maravilloso poder escuchar que tú y yo tenemos el privilegio de ir ante Dios, de presentar nuestras oraciones, nuestras ofrendas y sacrificios. ¿Y cuáles son esas ofrendas y sacrificios? Jesús mismo lo dijo, no quiero más sacrificio, misericordia quiero. Cuando tú y yo vamos ante ese trono arrepentidos, confiados en Jesús, Él hace la obra redentora y restauradora en cada uno de nosotros. Pero el autor les advierte de eso que pasó allí y cómo se vio la gloria de Dios manifestada, pero también les advierte que hay cosas que serán movidas, que hay cosas que serán quitadas. Y es que el autor también les está hablando a futuro y les habla acerca de lo que Dios dijo, acerca de que las cosas creadas pasarán, mas su palabra no pasará, permanecerá para siempre. ¿Y por qué las cosas creadas desaparecerán? Porque hay un poquito de controversia en cuanto a la ciencia, ¿cierto? La ciencia dice, alguna parte de la ciencia, valga la aclaración, dice que la Tierra no fue creada, que ha estado allí por siempre. Pero cuando vamos a Génesis nos damos cuenta de que la Tierra fue creada. Y si la Tierra fue creada, esto de que será desechada y será destruida, cabe en el marco de lo que el autor de los Hebreos está diciendo. Porque el mismo Cristo dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Hablando de un futuro donde la tierra va a desaparecer. Y el autor les recuerda a ellos esto. Miren, qué aferrados están ustedes a este mundo y con tanto temor, cuando esto un día será conmovido, será removido y ya no estará más. Solo quedará lo que es inconmovible. ¿Y qué es aquello que le podríamos preguntar al autor? ¿Y qué es aquello que es inconmovible? Lo inconmovible siempre está en lo que Jesús dijo, mi palabra, mis palabras no pasarán, ellas permanecerán, y es porque la palabra de Dios trae vida y da vida y da vida en abundancia. El mismo Jesús nos lo advierte cuando dice, escudriñen las escrituras porque a vosotros les parece que en ella hay vida y hay vida en abundancia. Y esa frase a una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, creadas, para que queden las inconmovibles, las que no fueron creadas. Juan, en su evangelio,
dice acerca de, en la primera carta de Juan, perdón, en el Evangelio de Juan, él habla del verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y la palabra verbo allí traduce la palabra. Por la palabra de Dios, todas las cosas fueron creadas, fueron hechas. Dios tiene el poder creador por medio de su palabra. Aunque muchas veces se ha malinterpretado algunos textos de la Escritura diciendo que las palabras tienen poder, no se refiere al tipo de palabra que usted y yo continuamente hablamos o desenfrenadamente pronunciamos. No se refiere a eso, se refiere a la palabra de Dios. Esa es la que realmente tiene poder, y esa palabra, la que el autor en este día te está diciendo: mira que no desechéis, no deseches la palabra de Dios en esta tarde, mi amado hermano. ¿Qué te está diciendo el Señor a ti y a mí a través de este texto? ¿A qué nos está amonestando el Señor? ¿En qué nos está diciendo permanezcan firmes en la palabra que ya han oído por medio de nuestro Señor Jesucristo? Ustedes conocen la verdad y saben que todo esto un día llegará a su fin. No sé si este sea el tiempo del fin, hermano. No estoy predicando acerca del fin de los tiempos. Cabe la posibilidad de que este sea el principio de dolores. Cabe la posibilidad, mis hermanos, pero el tiempo y la hora nadie lo sabe y nadie lo podrá predecir. Ninguno de nosotros puede decir cuándo el Señor vendrá y volverá, ni mucho menos cuándo se rasgará el cielo y Él aparecerá, como lo dice la Escritura. No lo sabemos, porque Él mismo dijo: como ladrón en la noche será ese día. Entonces, ¿qué debemos de nosotros hacer? Estar preparados. Y la preparación consiste en lo que el autor le está diciendo a los hebreos: no desechen la palabra, manténganse firmes en la palabra, porque eso será lo único que los hará a ustedes inconmovibles y no sean removidos de lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. La advertencia la semana pasada era que no nos detuviéramos en el camino de la fe y tampoco a que dejáramos que los obstáculos nos desviaran de ese camino. Pero hoy el autor nos da la cosmovisión de que la manera más fiel y eficaz de nosotros podernos mantener inamovibles en ese camino de Dios es definitivamente escuchando, aceptando y obedeciendo la palabra de Dios. Y es por medio de esa palabra, mis hermanos, que usted y yo podemos tener gratitud frente a Dios. Y esa gratitud nos llevará a tener un temor reverente por Dios, un temor que nos lleva a ese servicio continuo que es delante de nuestro Dios y Salvador. El autor dice en el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Está hablando el autor que tú y yo, cuando conocemos a Jesucristo, hemos recibido un reino que es inconmovible. Que si bien todo desaparecerá, que si cielo y tierra desaparecerá, nosotros no, porque estamos siendo llevados en esa palabra de Dios a ser un reino inconmovible. Y nuestra vida, si la llevamos conforme a la verdad del Evangelio, va a ser una vida que no va a ser sacada de su camino, del proceder que Dios tiene para nosotros. Pero que mediante esto que hemos recibido, nosotros tenemos que tener gratitud. Recuerde que lo que usted y yo recibimos fue la gracia de Dios que nos hizo actos, la gracia de Dios que nos perdonó, la gracia de Dios que nos limpió, la gracia de Dios que hoy en día nos sostiene y la gracia de Dios que es la que permanece y nos hace inconmovibles, porque el autor recuerda que si usted y yo no estamos en ese plano de la gracia inconmovible, entonces hace un recorderis acerca de que Dios es fuego consumidor, que Dios un momento vendrá a esta tierra y va a juzgar todo lo que se ha hecho sobre la tierra
y va a juzgar a vivos y muertos, dice la Escritura, y su reino no tendrá fin, hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y será un día de juicio para aquellos que no aceptaron a Jesús, pero para nosotros será un día de gozo, un día de estar felices porque Él, nuestro Dios, ha venido por nosotros. Y después de esto se celebrarán las bodas del Cordero, que es la esposa de Cristo, la iglesia, que ataviada le recibirá para ser desposada por Él. Es importante, hermanos, entender que todas estas promesas que Dios tiene a futuro también deben de estar en el presente, porque la manera de yo mantenerme en esas promesas es lo que el autor dice, no rechazando la palabra, obedeciendo la palabra y con toda gratitud, temor y obediencia, servirle a Dios. Y usted se preguntará en esta tarde, ¿y de qué manera le sirvo yo a Dios? La manera en que tú y yo le servimos a Dios es cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que tú y yo permanezcamos firmes en Él y en su verdad. Dios quiere que tú y yo seamos luz. Dios quiere que tú y yo seamos sal para este mundo. Dios quiere que tú y yo proclamemos el evangelio de salvación a todo aquel que todavía no le conoce. Dios quiere que tú y yo sigamos siendo fieles, aún en medio de esta pandemia, con nuestras congregaciones. Dios quiere que nosotros sigamos siendo fieles para con aquellos hombres y mujeres que Él ha puesto a edificar. Porque en el capítulo 13 tú vas a encontrar que el autor le dice a los hermanos que permanezcan en la fraternidad y el amor y que no se olviden de sus pastores y que imiten la fe que de ellos han visto. Es muy importante ver cómo el autor de los Hebreos invita a su audiencia a permanecer firmes, a no rechazar la palabra, pero les da como consuelo diciendo, si ustedes escuchan la palabra de Dios, si ustedes obedecen a la palabra que proviene del mismo cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, entonces serán inamovibles. Su vida será inamovible. Y no está hablando aquí el autor de que tú y yo no vamos a tener dificultades, caídas, tentaciones. No se refiere a eso, se refiere a una vida de fe. Porque el autor de la carta a los Hebreos se trata de vivificar la fe de aquellas personas que por la persecución estaban perdiendo su fe. Y hoy el autor de los Hebreos concluye este tema diciéndonos a ti y a mí que la palabra de Dios es nuestra fortaleza, es nuestra esperanza y es lo que nos hará inamovibles, pero que la fe es la que nos sostiene en la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cada vez que tú y yo decidimos escuchar la palabra de Dios y vivir firmes en esta palabra de Dios, tú y yo crecemos más en la fe, porque la palabra de Dios nos sostiene. Mi querido amigo, hermano, no sé qué situación estés viviendo. Sé que a nivel mundial estamos viviendo una situación que es la situación del coronavirus. No sé si tú o alguien de tu casa puede estar atravesando esta situación. Yo te invito en esta hora a que tengas esa confianza, esa esperanza y esa fe puesta en el Señor. Que no olvides que es nuestro Señor Jesucristo quien ha dado su vida por ti y por mí. Y que ese reino inamovible que Él promete también es para ti y para mí. Pero que Él nos invita a que mantengamos nuestra fe y nuestra firmeza en la palabra que Él ya nos ha dejado en esta tierra. La palabra de Dios es para nosotros, como dice el salmista, lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestros caminos. Quiero invitarte a que hoy te pares firme en ese camino, que es el camino de la fe, el camino que conduce hacia Dios, el camino que Jesucristo trazó, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. No hay otro nombre dado a los hombres sobre el cual haya salvación, sino sobre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te invito en esta hora a que bajo ese nombre decidas caminar en esta vida de fe, de obediencia, pero recuerda que tienes un manual el cual seguir. Tienes una brújula, tienes un camino trazado el cual debes de recorrer.
Y esa brújula y ese camino se encuentra en las Santas Escrituras. La palabra es la que nos lleva a hacer la voluntad de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, mi querido amigo, hermano, tú que estás desanimado, tú que dices, ya no puedo ir a la iglesia, ya no puedo servirle al Señor. Y recordaba orándole al Señor por este tema de cómo le sirvo a Dios desde mi casa y desde este confinamiento. Recordaba acerca de Pablo y de Pedro. Y creo que Dios, a través de recordarme estos dos personajes, habló a mi vida. Y me gustaría que el Señor hablara a tu vida en esta tarde. Y yo le preguntaba al Señor, ¿cómo servir, Señor, si estamos confinados? No podemos reunirnos, no podemos congregarnos. Hay situaciones que se han salido de la mano, hay personas que han querido volver atrás, hay personas que están desanimadas, desalentadas, hay personas atravesando grandes sufrimientos y crisis porque perdieron sus hogares, porque perdieron sus empresas, sus negocios. Hay personas al borde de la locura y del colapso. Señor, ¿y nosotros qué estamos haciendo como tus siervos? Estudiando este mensaje de Hebreos, precisamente al finalizar el versículo 29, donde la palabra está diciendo que sirvamos a Dios con temor y con gratitud. ¿De qué manera le podemos servir a Dios? Y recordé a Pablo desde la cárcel y a Pedro también cuando estuvieron encarcelados. Pero sobre todo Pablo, las cartas escritas por Pablo a la mayoría de las iglesias fueron desde la cárcel, desde un confinamiento. Y no era un confinamiento cómodo como el que tú y yo tenemos, no, era todo lo contrario. Era bajo los peores estados de asepsia, era bajo el gobierno romano que hacía tanto daño, pero aún así Pablo lo que puso fue su corazón y su interés por la iglesia. Y cuando tú escuchas cuando tú lees las cartas de Pablo, sobre todo sus salutaciones, y en la carta de Efesios y también a los Gálatas, cuando él les escribe, él habla de ellos con un profundo amor y un fervor, y dice que él está feliz de saber que esa carta llegue a ellos, de poder comunicarse con ellos a través de esos medios. Y Pablo siente que está haciendo la obra a través de esos medios, ya que él no podía en ese momento estar en presencia y en cuerpo. Pablo se dedicó a escribir la carta. Eso no quiere decir, mi querido hermano, que todos nosotros seamos escritores. A lo mejor no, pero ellos no tenían los medios de comunicación que tú y yo tenemos ahora. Tú y yo tenemos este medio de comunicación, el Facebook, las redes sociales, tenemos el WhatsApp, tenemos un teléfono que podemos dar una llamada, que podemos traer esperanza, que podemos ser luz a través de estos medios. Y aunque nuestro confinamiento, parte de nuestro confinamiento es el distanciamiento social, hoy en día podemos utilizar estos medios que en algún momento nos distanciaron socialmente porque estábamos más pegados de nuestros celulares que las relaciones, hoy nos pueden hacer consolidar nuestras relaciones socialmente hablando. Mi hermano, todas las cosas nos sirven para nuestro bien, siempre y cuando le demos el uso adecuado y lo que Dios quiere que hagamos. Yo te invito en esta tarde a que tú seas ese instrumento de Dios, a que llames a tu hermano, a tu amigo, a tu conocido, a tu familiar que hace tanto tiempo no le hables, a que estés en comunicación con él, a que le preguntes cómo está. Si puedes ayudar, si puedes aportar, si puedes regalar, si puedes dar un consejo, hazlo. Porque es la manera en que tú y yo con amor podemos servir al Señor, pero sobre todo con temor. Ese temor al cual el autor se refería allí es el temor de hablar la palabra de Dios a la luz de la palabra de Dios, valga la redundancia. Mi hermano, la escritura es algo tan valioso, es tan importante, es inamovible como el pasaje nos lo enseñaba, y tú y yo no podemos pervertirla, tú y yo no podemos ofender a Dios a través de un mensaje de engaño, de mentira, de falsedad. Debemos ser como aquellos hombres que Pablo llamó los justos de Berea.
que escudriñaban la escritura después de que Pablo les enseñaba para ver si el mensaje de Pablo concordaba con lo que estaba en la palabra de Dios. Y es tu deber como creyente y es mi deber como creyente el revisar y escudriñar si lo que me están hablando viene a la luz de la escritura. Y si me están hablando a través de la palabra, pues mi única alternativa es obedecer aquello que se me está enseñando. Porque, como decía el autor, mira pues, o sea, hace una observación y una amonestación allí. Mirad pues que no desechéis. O sea, es una advertencia. Están advertidos. Si tú y yo hoy estamos escuchando la palabra de Dios, es una advertencia, es una amonestación, pero también es una consolación para nuestras almas. La consolación en esta tarde, hermanos, es que si tú y yo obedecemos a esa palabra, seremos inamovibles y permaneceremos inamovibles hasta el día que el Señor regrese por nosotros. Mis hermanos, un privilegio de parte de Dios compartir este mensaje con ustedes en esta tarde. La paz, el amor y la misericordia de Dios esté sobre todos ustedes. Pero déjenme concluir con una palabra diciéndoles, no se angustien, no pierdan la fe ni la esperanza, porque nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Recuerde, mi hermano, que su fe y mi fe crece a medida que usted y yo conocemos acerca de la palabra. Bendiciones, la paz de Dios esté con todos ustedes. Nos veremos la próxima semana, queriendo nuestro Señor, en una nueva serie. Recuerde, hermano, la fe te sostenga mediante este camino de adversidad que estamos pasando. Bendiciones, una feliz tarde. Señor, damos gracias en este momento por tu palabra. Gracias por recordarnos hoy lo importante que es vivir en ese reino inamovible, Señor, y no pararnos en el camino ni desviarnos del camino. Ya, Señor, que tu palabra ha sido expuesta y nos has regalado tu palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y desde el cielo mismo, Señor, se nos recuerda tu palabra día a día. Cada que nosotros abrimos la escritura, escuchamos tu voz, Señor, y la escuchamos también de manera audible cuando podemos leerla en voz alta y nos estamos enterando que eso que está allí es para nosotros en este tiempo y que tú quieres, Señor, bendecirnos, fortalecernos y guiarnos en estos momentos de angustia y de dificultad. Mi Señor, te damos gracias en este tiempo. Ya hemos orado, Señor, y te hemos suplicado de mil maneras que esto del coronavirus cese, pero sabemos que es tu voluntad y que se hace conforme a lo que tú quieres. Ahora, Señor, queremos rogarte y pedirte, no porque cese el coronavirus, sino porque nosotros podamos permanecer inamovibles en medio de esta pandemia y en medio de estas circunstancias, en medio de estas dificultades, Señor. Que tu luz esté en nosotros, que tú seas quien nos guíe y nos dirija por dónde debemos de caminar y qué decisiones y qué determinaciones debemos de tomar de ahora en adelante, Señor. Eres tú quien nos sustenta, eres tú quien nos dirige y eres tú quien nos muestra el camino a seguir. Señor, bendice a las familias, bendice los hogares, Señor, los esposos, las esposas, los hijos, Señor, y ayuda a que en este tiempo puedan estar más unidos, más cerca de ti, Señor, confiando todos a una sola voz en ti y esperando en ti, Señor. Que la fe de cada uno de nosotros sea vivificada por medio de la palabra, del oír la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, quien es el consumador y autor de la misma fe. Señor, gracias te damos en esta tarde. Bendecimos las familias, los hogares, Señor, y te rogamos, Padre Celestial, que no lleguemos al borde de la locura y de la desesperación, sino que nuestra confianza y nuestra esperanza esté puesta en ti. Oramos por todos aquellos que están allá afuera necesitados, angustiados, con su fe debilitada, para que puedan venir a tu palabra, esa fuente de vida eterna que nos hace permanecer firmes en la obediencia a Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias por todos aquellos que nos escuchan. Gracias por todos aquellos que hacen que aún
aún sin estar en la iglesia, podamos pagar el local donde estamos, Señor. Bendice esas almas generosas, Señor. Ayúdalas y edifícalas, Padre Celestial. Y aquellos, Señor, que no tienen para dar y que nosotros de alguna manera podemos bendecirles, muéstranos, Padre Celestial, y enséñanos a bendecir al necesitado. Mi Dios y mi Salvador, en ti confiamos y estamos muy agradecidos por este tiempo que nos permites de estar confinados en casa, de la meditación, de la reflexión, y permítenos, Señor maravilloso, que nuestra ansiedad y nuestra angustia sea puesta en ti y no sea en nosotros consumiéndonos cada día. Mi Dios, gracias. Gracias por cada servidor, por cada hermano, por cada pastor, predicador y ministros que llevan un mensaje de amor, de paz, de obediencia, pero sobre todo, muchas gracias por aquellos hombres y mujeres dedicados a predicar fielmente la verdad del Evangelio. Mi Señor y Salvador, en ti, Señor, descansamos. Gracias por esta palabra en este día. Amén y amén. Mis amados hermanos, que tengan una feliz tarde, que la paz del Señor esté sobre sus corazones, que descansen, un feliz fin de semana y recuerden, en casa, cuidándonos unos a otros. Bendiciones.